Primero ocúpate de los Jedi. Finalmente nos rebelaremos ante los Jedi. Al fin la venganza será nuestra. Porque Palpatine temía a Qui-Gon Jinn más que al maestro Yoda. Acompáñame en este video hasta el final y descúbrelo. Yo lo entrenaré. Anakin será mi Padawan desde ahora. Qui-Gon Jinn estaba más en sintonía con la fuerza que cualquier otro Jedi en las precuelas, y esa es una de las razones por las que el emperador Palpatine lo necesitaba muerto. Gran parte del diálogo en las precuelas de Star Wars fue increíblemente memorable, desde "tengo el terreno elevado" de Obi-Wan hasta el "no me gusta la arena" de Anakin. Sin embargo, se entendió el punto, pero quizás el mejor ejemplo de un buen diálogo con un mensaje profundo llega en La amenaza fantasma, cuando Yoda advierte: el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Eso presagiaba perfectamente no solo la caída de Anakin al lado oscuro, sino también, aunque de manera más discreta, el resto de la amenaza fantasma. Palpatine estaba en las primeras etapas de su plan para apoderarse de la galaxia, y temía que cierto Jedi pudiera entrar en su camino. Curiosamente, ese Jedi no era Yoda o el maestro Windu, sino Qui-Gon Jinn. Hagamos un paréntesis y veamos cómo Palpatine diseñó la destrucción de la Orden Jedi. Naturalmente, Palpatine quería gobernar la galaxia, pero lo impulsaba el deseo de ver la Orden Jedi aniquilada. Su objetivo principal era engañar a los Jedi hasta que llegara el momento adecuado. Hizo malabarismos con su personalidad de canciller, con sus actividades encubiertas como Darth Sidious. Cegados por la arrogancia, los Jedi facilitaron el trabajo de Palpatine. Ni siquiera Yoda, gran maestro de la Orden Jedi, resultó ser un obstáculo en el plan de Sidious. Como la mayoría de los Jedi en la trilogía de la precuela, Yoda estaba tan preocupado por las guerras clon que perdió de vista el servicio a la fuerza. Cuando se detectó la amenaza que planeaba Palpatine, ya era demasiado tarde para actuar. Esa es una de las razones por las que Yoda eligió exiliarse después de no poder derrotar a Palpatine en un duelo. Comprendió que perdió la batalla incluso antes de que comenzara su lucha física. Por lo tanto, Palpatine nunca vio a Yoda como una gran preocupación. Entonces, ¿por qué Qui-Gon Jinn era la mayor amenaza de Palpatine? A diferencia de Yoda y el Alto Consejo Jedi, Qui-Gon Jinn solo estaba preocupado por la voluntad de la fuerza. Por lo tanto, Palpatine necesitaba a Qui-Gon fuera del camino porque estaba mejor conectado con la fuerza que otros Jedi. Si Qui-Gon hubiera sobrevivido a la lucha contra Darth Maul, habría sentido la maldad de Palpatine y Anakin no se habría convertido en Darth Vader. Así, mientras Qui-Gon era menos poderoso que Yoda, Palpatine le temía más. Esa también es la razón por la que La amenaza fantasma fue una película tan importante de Star Wars. Cuando Qui-Gon Jinn apareció en Naboo, Palpatine tuvo que actuar rápido. Envió a Darth Maul para deshacerse del maestro Jedi de una vez por todas. Por lo tanto, tal como lo dijo Yoda, el miedo condujo a las malas acciones, la muerte y el surgimiento del lado oscuro. También te recuerdo que tenemos las membresías activas para que formes parte del canal y tengas increíbles beneficios y nos sigas apoyando en la creación de contenido. Y con esto hemos llegado al final de otro video. Dime qué te ha parecido en los comentarios. Muchas gracias por mirar el video hasta el final. No olvides dejarnos tu like y suscríbete si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas todo nuestro próximo contenido. Ahora sí me despido y recuerda, la fuerza estará con ustedes siempre.